Bueno, sí, es realmente un placer estar acá. Esta es una universidad en la que estudié, fui profesor, la dirige un gran amigo y coautor, así que siempre es grato venir aquí. Eh, Argentina está muy atrasado en términos del uso de evidencia en su diseño de políticas. Ha hecho muy pocas evaluaciones comparado a los resto de los países de Latinoamérica. Y entonces sería fácil decir, es un momento ideal para empezar a saldar esa deuda. Pero yo lo que quiero señalar es algo que no es tan obvio, y que es que crear un centro de alta calidad como este en el país es más que saldar esa deuda, porque un montón de países, y después les voy a dar ejemplo, han hecho más evaluaciones que Argentina, pero no sé si han usado esas evaluaciones por no tener dentro de el seno de su sociedad el conjunto de gente capacitada para discutirlas, interpretarlas y usarlas, ¿sí? Entonces les voy a contar un ejemplo, bueno y uno malo, y después pasar del ejemplo a algunos conceptos importantes que quiero decir. Hace un tiempo participé en el diseño de una evaluación en República Dominicana, que estaba asociada a un programa de transferencia de ingresos condicionados a las familias, en las cuales la transferencia, el programa estaba mal diseñado. Si un economista de entrada le hubiese dicho este programa no es el mejor diseño que pueden tener, pero eso es una discusión importante, pero que no es la que quiero resaltar acá. O sea, le transfería dinero a las familias, pero las familias no podían, al menos en la mente del funcionario que diseñó el programa, hacer lo que querían con el dinero, sino que el programa le decía: vos tenés que ir a ciertos almacenes y tenés que gastar la plata en ciertos productos. El dinero es fungible, pero bueno. Y el monto de la transferencia no era tan elevado como para que superase lo que quisiesen gastar en alimentos, con lo cual no era, como decimos, binding, ¿sí? Y lo digo así porque no me acuerdo cómo se dice en español. Entonces, ¿qué pasó? Habilitaron una cantidad de almacenes y después de un tiempo el gobierno tenía la impresión de que estos almacenes le cobraban un precio más elevado a las familias pobres por los alimentos. Entonces, la primera reacción fue: bueno, vamos a controlar los precios. Dice yo: no, eso no es una buena idea, ¿sí? Es una idea bastante mala. Creo que hay bastante evidencia de que eso no va a funcionar, y además de que una vez que uno visitaba esos almacenes se da cuenta que ni siquiera estaban los precios en algún lugar como para mirarlos y saber cuál era el precio, ¿sí? Era una transacción muy personalizada. Entonces, lo que nosotros le propusimos es algo que usaba la teoría económica más básica que uno puede imaginar, que es aumentar la competencia entre estos negocios, o sea, aumentar la cantidad de almacenes que podían vender a estas familias. La primera análisis fue muy similar a un análisis descriptivo que contaba Guadalupe. Miramos que de los almacenes que no participaban de este programa, cualquier persona, si uno la tomaba al azar, tenía uno en promedio a 3 cuadras. Y de estos almacenes tenía uno en promedio a 10 cuadras. Y claramente eso le daba poder de mercado a estos almacenes. Y en una población que solo el 10% tenía auto, por lo cual le da bastante poder de mercado. Entonces diseñamos un experimento, evaluamos nuestra idea de que introducir competencia era una buena medida para resolver este problema, y llegamos a la conclusión de que después de aumentar al menos un negocio por barrio, los precios en 6 meses bajaban 6%. Y además no se afectaba la calidad de los productos, no se afectaba la calidad de la oferta, porque podía ser, uno podía escribir un modelo en el cual eso pasase. Entonces, cuando terminamos el estudio, estas cosas a veces llevan años, ¿sí? No son una evaluación como esta, no se hace en un día. El gobierno había cambiado, entonces nosotros queríamos ir a presentar nuestro estudio y a nadie le interesaba el estudio, ni siquiera logramos que lo cuelguen en la website del ministerio, ¿sí?
Lo cual, desde el punto de vista del país, no había sido un buen uso de ese estudio, ¿sí? Y a eso me refería con, creo, la importancia de crear este centro, porque uno podría saldar la deuda de las evaluaciones diciendo desde el gobierno, bueno, ahora vamos a evaluar y podemos llamar a gente como yo, que hacía esta evaluación en República Dominicana desde la Universidad de Maryland, me podría llamar Elena, vengo acá, la hago, mejor comida que en República Dominicana, y ya, y me voy, después le mando la evaluación a Elena, Elena seguramente va a estar dentro de 2 años, pero ahí sí. dentro de 3 también, pero podría darse el caso que no, pero igual eso es anecdótico, lo uso para poner un ejemplo de por qué creo que crear este centro es mucho más que empezar a saldar la deuda de la evaluación, es crear un lugar en el cual vamos a empezar a pensar sobre las políticas con evidencia, porque eso es lo importante. Básicamente, lo que nosotros necesitamos para tener mejores políticas en todas las dimensiones es empezar a entender y dejar de juzgar, ¿sí? Dejar de mirar los problemas con una mirada puramente ideológica y a tener una mirada más basada en la evidencia. Ahora, tampoco podemos caer en un extremo de endiosar la evidencia en el sentido de creer que no hay conflicto alrededor de las políticas y que no van a ser resueltos por las evaluaciones que hagamos. O sea, las evaluaciones son un buen input a nuestra toma de decisiones, pero son un input más en un proceso democrático del que tenemos que participar en un diálogo constructivo y aportando evidencia. Creo que, y este centro es muy importante. Entonces, Ernesto cuando arrancó dijo, otra cosa que proveen las evaluaciones es que le dan sustento a las buenas políticas. Y usó un ejemplo por la negativa. Mejor ejemplo por la positiva ha sido, o por lo menos el que siempre se cita, es el programa de transferencia de ingresos condicionales de México, que empezó en el año 97 y todavía perdura. Se ha cambiado de nombre, pero en su esencia es el mismo programa, y que ha sido evaluado rigurosamente desde el comienzo y que fue un poco el que motorizó mucho a las evaluaciones y a que los bancos, como el Banco Interamericano, el Banco Mundial, ahora la CAF, estén muy interesadas en participar de estos procesos de evaluación. Entonces, a mí me parece que es muy importante hacer estas evaluaciones, pero digo, las evaluaciones también tienen costos, ¿sí? Entonces también hay que pensar en una decisión racional de qué evaluar y qué no. No es tampoco una cuestión de ahora de pasar a evaluar cualquier cosa que alguien quiera hacer. Entonces, yendo a la sostenibilidad, yo creo que es muy importante la credibilidad de las evaluaciones, ¿sí? Cuando uno hace un estudio desde la ciencia, nosotros miramos 2 tipos de validez de una evaluación, y una es la validez interna, y por eso nos referimos a que el estudio pueda atribuir causalidad, ¿sí? Que lo que pretende identificar esté identificado. Y si bien hay métodos experimentales y no experimentales para hacer un estudio de evaluación, el único método que puede decir que puede realizar un test de hipótesis sobre la hipótesis causal que tiene, o de la ausencia de efecto, en el caso más básico, sin hacer ningún supuesto, es el método experimental, ¿sí? Entonces, en el debate público del que hablábamos, tiene un valor excesivo, muy, muy elevado, no sé cómo enfatizarlo, el adoptar ese método, porque si nosotros vamos a hacer una evaluación y ya hay intereses en juego de que si no da bien, el que lo hizo no quiere que se difunda o se lo va a tomar como una crítica y lo abrimos a que no, porque el supuesto que hiciste no lo creo y no es testeable, empieza un debate que es difícil de saldar o imposible, con lo cual es muy recomendable evitar ese debate. Pero fíjense que, de nuevo, muchas veces no va a ser posible hacer una evaluación experimental y nosotros tendríamos que poder concluir que
una evaluación bien hecha con un supuesto razonable es mejor que nada. En ese caso, tener una comunidad que entienda de qué estamos hablando, de qué es un supuesto razonable y qué no, es fundamental, ¿sí? Si no, no va a servir de nada tampoco esa evaluación, porque ¿quién la va a interpretar o destilar? Entonces, dentro de los trabajos de este centro, no solo está el de hacer esas evaluaciones, sino el de también educar de alguna forma a los distintos actores de ese debate en cómo participar del mismo, ¿sí? Porque estas evaluaciones probablemente tengan trascendencia pública, alguna vez aparecerán en un periódico, tampoco crean que siempre, pero alguna vez, y si no hay un periodismo que es capaz de leer y entenderlas y reportar sobre las mismas, el debate se va a prestar a ser manipulado de todas formas. Pero quería recomendar mucho el método experimental y en cualquier cosa quería recomendar mucho el maximizar la credibilidad del centro, ¿sí? O sea, estar seguros de que se hacen evaluaciones que tienen una forma de ser defendidas bastante rigurosamente, porque eso hace a la validez interna y a la credibilidad de lo que se dice. El segundo cuestión es que como estas evaluaciones tardan mucho, hay un stock de evaluaciones y creo que ese es un rol muy importante, ¿sí? Informarnos de lo que está hecho. Eduardo ponía un buen ejemplo, ¿sí? Miren, acá sobre... ¿de cuál era tu ejemplo? Formación profesional. No, pero en el momento me pareció que era buenísimo, pero ya tengo el problema. Ahora estoy en la macro y ya no me... digo, lo que dijo Eduardo, que dice David Mackenzie en un survey reciente con evaluaciones experimentales, está teniendo mucho impacto, pero no es algo que el profesor Heckman y su equipo en Chicago no haya dicho 10 años antes con métodos no experimentales, ¿sí? Solo que en esos métodos no experimentales había un montón de supuestos, un montón, y se mantenían en el nivel del supuesto. Creo que ahora ha habido un montón de experimentos y dicen, mira, no funciona, ¿sí? Y no funcionan. Y creo que ya es bastante la evidencia como para convencerse de ella. La tercera cosa es que en algún momento las evaluaciones tienen que superar el funciona o no funciona, ¿sí? El funciona o no funciona porque nada es unidimensional, ¿no? Entonces, por supuesto, una evaluación puede tener un objetivo principal. Y ver si funciona o no funciona. Si ya no funciona el objetivo principal, está claro que el programa tiene un problema y habrá que repensarlo. Pero aún si funciona en su objetivo principal, todavía hay que saber, porque hay muchísimas cosas que tienen algún impacto. La cuestión ahora es ver si son costo efectivas, ¿sí? Entonces hay un análisis todavía más... demandante de información, en el cual creo que el centro podría aportar mucho. Creo que la comunidad evaluadora no ha hecho tanto todavía a nivel internacional y que cuando se hace una evaluación se junten los datos de costos, se pueda estimar una curva de costos del programa, el costo marginal, etcétera, sería una innovación muy importante para contribuir. Porque también cuando uno crea algo nuevo no tiene por qué poner donde empezaron otros. Tiene la posibilidad de saltar a las fronteras, ¿sí? Entonces me parece que eso es muy útil. Entonces, pero también creo que estas evaluaciones son mucho más útiles y más fáciles si uno encuentra la pregunta de policy que no es conflictiva. Y la pregunta de policy que no es conflictiva hace al rediseño del programa. Al rediseño del programa, porque ahí uno lo que se pregunta es, como lo estoy haciendo, ¿funciona o si lo hago así, funcionaría mejor? Entonces, el programa progresa del que hablaba, evolucionó de muchas formas, lo más importante fue el cambio de nombre, pero tiene muchos objetivos, y uno es aliviar la pobreza y la evidencia es que la alivia, que tiene un impacto importante porque transfiere ingresos,
Usted puede decir, bueno, si usted transfiere ingresos, ¿qué otra cosa va a pasar? Que la gente tenga que ser menos pobre. Bueno, no. Por muchísimos años antes de estos programas se creía que los programas de transferencia de ingresos no reducían la pobreza. Esa era la creencia de la literatura, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, pues se creía que cuando no le da plata a las familias reducían su fuerza de trabajo y no terminaban con más plata y encima la gastaban mal, con lo cual adentro del hogar había miembros como los chicos que podían hacer. Nada de eso, todo eso, mejor dicho, fue rechazado con evidencia empírica. Pero tenían otros objetivos, por ejemplo, se transfería en el caso mexicano una cantidad de dinero a la familia como un todo y después, dependiendo de la edad de los chicos, había un dinero adicional si iban a la escuela y si no iban a la escuela perdían ese dinero adicional. Y una de las cosas que nunca el gobierno de México estuvo satisfecho fue con lo que llama el take-up de esas becas, ¿sí? O sea, la deserción escolar a los 15, 14, 16, en ese rango etario, todavía era demasiado alta para lo que el gobierno quería lograr y con este programa. Entonces, una característica de este programa, y acá ven que la ideología persiste, ¿sí? Porque durante muchísimos años siempre se dijo que el programa Progresa funcionó porque el dinero se lo daban a la madre, ¿sí? Como que eso era clave en el programa. Pero eso nunca fue evaluado, ¿sí? Porque no había familias en las que se lo daban al padre. O sea, que eso era, nos gusta y lo creemos, pero no era parte de la evaluación. Lo que sabemos de verdad era que funcionaba porque se lo daban a unas familias en el cual se lo daban a la madre comparado a familias a las que no se lo daban el programa. Entonces, bien, ahora el gobierno de México decidió, pero en México, ¿por qué mencioné esto? Porque en México está muy instalado la idea de que funcionaba porque se lo daban a la madre, si era algo que la gente lo cree. Entonces, hay una propuesta de política ya hace unos años, para que den una idea, empecé a trabajar en esto, 3, 4 años atrás, o más quizás. De decir, a los chicos de 16 se les va a abrir una cuenta y se les va a dar la plata de la beca a ellos, para ver si, porque no es obvio que porque nosotros le demos una beca al chico, si se la damos a la madre, el dinero le va a llevar al chico como para afectar su decisión, ¿sí? Y entonces evaluamos esto, ¿sí? Obviamente nosotros cuando nos invitaron a diseñar la evaluación planteamos que la hipótesis no era solo si más chicos iban a ir al colegio o no, que había que ver qué hacían esos chicos con el dinero, si incurrían en actividades que eran más riesgosas, porque podrían ir un poco más al colegio pero terminar peor, o podría afectar, porque la madre podía tener mejor información de a quién asignarle el dinero entre todos sus chicos y podía afectar la escolaridad de otros chicos que no estaban en una edad a la que todavía no accedían a la beca, ¿sí? Entonces evaluamos todo esto y los resultados fueron que la retención son muy preliminares porque son los resultados del primer año y esto va a ser más rico en el segundo y tercer año cuando veamos la que siguen en el secundario y lo completan, pero al menos en términos del momento en el que pasaban de la escuela media a la secundaria, o sea, ya es como en Estados Unidos que hay 3 niveles, encontramos que la participación de los chicos en la escuela aumenta en un 10% y que ninguna de las cosas malas, digamos, que podían pasar, hay evidencia de que hayan pasado, ¿sí? Entonces ahí tienen un ejemplo de donde el gobierno, finalmente el resultado, era uno u otro, era bueno, ¿sí? Porque si le decíamos, mira, este cambio no te mejora o te deja peor que antes, seguían con el diseño que tenían. Y si le decíamos, este cambio te mejora, Y me parece que ese tipo de evaluaciones llevan a la acción, mientras que las evaluaciones más genéricas de funcionó la principal variable o no, es más difícil que lleven a la acción, ¿sí? A la acción de política como resultado de la evaluación. Bien. ¿Cuánto tengo? No sé, puedo hablar de muchas cosas. No, yo te diría cuando quieras, para. Okay. Bueno. Entonces, nada.
me alegra mucho poder participar del board de este centro. Me alegrará mucho más tener tiempo para hacerlo. Durante muchos años formé parte del board de directores de JPAL en MIT, que es quizás el centro en el mundo que más ha promovido la evaluación experimental. Y aprendí muchas cosas que espero poder transmitir de cosas que pasan cuando uno hace evaluaciones y que tiene que tener en cuenta. Hay muchos conflictos éticos que hay que estar seguros de que están tenidos en cuenta cuando uno hace una evaluación. Así que me agradará mucho formar parte de este desarrollo. Lo último que quiero decir es que es importante elegir bien a los partners, ¿sí? Y que cuando uno genera una evaluación está generando un bien público y es importante ser consciente de ello, ¿sí? Porque las evaluaciones tienen un costo y ese costo se amortiza cuanto más gobiernos y cuanto mayor la comunidad académica pueda usar esos resultados, ¿sí? Yo hice una evaluación con la policía de Montevideo sobre estos sistemas que le venden a las policías, que son unos enlatados donde hacen pronósticos de hotspots, de áreas calientes donde va a pasar el crimen. Que tienen varios problemas, porque el problema es que los hotspots en general no se mueven mucho, son lugares que, o al menos no se mueven día a día, pero si yo te quiero vender algo que no se mueve, no vas a pagar, porque ya te lo digo ayer, mañana ya lo sabes. Entonces estos software tratan de predecir cómo se va a mover y es más difícil pegarle a eso. Entonces hicimos una evaluación y que fue un trabajo muy intenso porque había que randomizar a dónde iba la información, ¿sí? En tiempo real, con lo cual teníamos una alumna que se levantaba a las 3 de la mañana todos los días para que a las 5 de la mañana la policía lo reciba. Y que salió muy bien y que el jefe de la policía estaba muy contento y quería a partir de esos aprendizajes... pero después por problemas internos del BID, así esas cosas de envidia que siempre aparecen, la evaluación no está bien. Bueno, la mandé a un journal pero sin avisarles, porque no me importa mucho lo que ellos piensen. Pero me dio un poco de tristeza ayer cuando leí en el diario que una provincia argentina había comprado un paquete similar, dado que había una evaluación que mostraba que no tenía efectos, digamos. Entonces, las evaluaciones son un bien público y una vez que se hacen hay que darlas a conocer. No darlas a conocer no es ético, ¿sí? No es ético. Con eso lo